En las gélidas aguas del Atlántico Sur, lejos de los frentes de batalla europeos y del estruendo de los tanques en las estepas rusas, el acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Spee buscaba refugio con sus cañones aún calientes y su casco desgarrado por el acero británico. Mientras el humo negro se elevaba sobre el Río de la Plata en diciembre de 1939, una nación observaba desde la orilla con una mezcla de horror y fascinación. Argentina, una potencia económica en ascenso y el granero del mundo, se encontraba de repente en el centro de un tablero de ajedrez global que no había pedido jugar. Aquel barco humeante no era solo un naufragio de guerra, era el primer aviso de que la neutralidad sería un camino peligroso, lleno de sombras, espionaje y decisiones que marcarían el destino del país por décadas. Lo que nadie en Buenos Aires sospechaba en ese momento era que su postura diplomática los pondría en curso de colisión no solo con el eje, sino con la superpotencia que emergía con furia en el norte, los Estados Unidos. Argentina al inicio de la década de 1940 no era simplemente otro país sudamericano, era una nación con aspiraciones de hegemonía regional, cuya capital, apodada la París de América, rebosaba de influencias europeas. La sociedad estaba profundamente dividida. En los salones de la aristocracia y en los cuarteles militares, las opiniones se fragmentaban entre quienes admiraban la eficiencia y la disciplina de la Wehrmacht alemana y aquellos que mantenían lazos inquebrantables con la cultura y el capital de Gran Bretaña. Mientras el mundo se incendiaba, las calles de Buenos Aires se convirtieron en un nido de espías donde los agentes de la Wehr alemana, los operativos del MI6 británico cruzaban miradas en los cafés de la calle Florida. El puerto de Buenos Aires seguía enviando toneladas de carne y grano para alimentar a una Inglaterra sitiada, pero en las sombras, los mensajes cifrados volaban hacia Berlín. La neutralidad argentina no era un vacío de acción, sino un equilibrio precario sobre una cuerda floja que amenazaba con romperse a cada segundo. La presión comenzó a intensificarse cuando el gigante del norte, Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor, exigió una solidaridad continental total. Para Washington, la neutralidad argentina no era una elección soberana, sino una traición encubierta y una puerta abierta para la influencia nazi en el hemisferio occidental. Roosevelt y Cordell Hull veían con ojos de acero cómo el Cono Sur se resistía a las directrices de la Unión Panamericana. Pero el gobierno argentino, liderado por facciones que veían con profunda desconfianza el imperialismo estadounidense, se mantuvo firme. Se sentían protegidos por la distancia y por la importancia de sus exportaciones masivas de trigo y carne. Sin embargo, lo que no veían venir era que el aislamiento diplomático empezaría a asfixiar sus capacidades militares y económicas. Los cielos sobre Sudamérica empezaron a llenarse de aviones modernos entregados por Estados Unidos a sus vecinos, especialmente a Brasil, mediante el programa de préstamo y arriendo, mientras que los hangares argentinos se quedaban con tecnología obsoleta. El equilibrio de poder en el Cono Sur estaba cambiando drásticamente, y la sensación de asedio empezaba a permear los altos mandos del ejército argentino, que temía una invasión o un aislamiento total. Dentro de los cuarteles, el descontento hervía como un volcán a punto de estallar. Un grupo de oficiales conocidos como el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, observaba con alarma cómo el país perdía terreno estratégico. Este grupo, de carácter nacionalista y loguista, creía que Argentina debía industrializarse a marchas forzosas para no depender de potencias extranjeras que ahora les daban la espalda. Entre ellos, un joven y carismático coronel llamado Juan Domingo Perón empezaba a comprender que la neutralidad requería algo más que palabras diplomáticas. Requería una base social sólida y una industria nacional capaz de sostener al país si el mercado mundial se cerraba por completo. Mientras Perón consolidaba su poder desde la Secretaría de Trabajo, en las sombras de la noche porteña, la red de espionaje alemana conocida como la Red Bolívar operaba a pleno rendimiento. Estos agentes no solo recolectaban chismes de salón, instalaron estaciones de radio clandestinas en las estancias de La Pampa y en los tejados de la capital, transmitiendo información vital sobre los convoyes aliados que salían del puerto cargados de suministros críticos para Londres. Los británicos, irónicamente, eran mucho más pragmáticos que sus aliados estadounidenses. El Foreign Office sabía que si forzaban demasiado a Argentina a romper con el eje, el suministro de carne para sus soldados y civiles podría cortarse en un momento de desesperación nacional. Para Churchill, un filete argentino era más importante que una declaración simbólica de guerra. Esta discrepancia entre Londres y Washington permitió que Argentina sobreviviera un tiempo más en su zona gris. Pero el peligro acechaba en los detalles más pequeños. En 1944, el aire en Buenos Aires era espeso, casi irrespirable, cargado de sospechas de conspiraciones y golpes de Estado. Estados Unidos ya no estaba dispuesto a tolerar lo que consideraba una quinta columna nazi en el sur. El Departamento de Estado lanzó un ataque diplomático sin precedentes, publicando el famoso Libro Azul,
una recopilación de documentos que buscaba probar la colaboración directa del gobierno argentino con el régimen de Hitler. Las sanciones económicas empezaron a morder profundamente, faltaba combustible, los repuestos para las fábricas no llegaban y el transporte público comenzó a colapsar. El país se encontró en una soledad aterradora mientras la guerra en Europa llegaba a su clímax tras el desembarco de Normandía. Los submarinos alemanes, los temidos U-Boats, seguían merodeando las costas. Y los rumores de desembarcos clandestinos de agentes y oro nazi en las desoladas playas de la Patagonia se convirtieron en leyendas urbanas que alimentaban el miedo y la paranoia. Se hablaba de luces en la noche en caletas olvidadas y de hombres rubios que llegaban a estancias alemanas con maletas pesadas que nadie se atrevía a abrir. El gobierno argentino se dio cuenta, quizá demasiado tarde, de que su juego de neutralidad se estaba quedando sin tiempo y sin amigos. El mundo que emergería de la guerra no tendría espacio para los que se quedaron en la valla, y las amenazas de ser excluidos del nuevo sistema financiero internacional eran ya una realidad inminente. La caída de las defensas alemanas en 1945 marcó el principio del fin para la estrategia argentina. En un giro desesperado para ser admitidos en la Conferencia Fundacional de las Naciones Unidas en San Francisco y evitar represalias económicas totales de la posguerra, Argentina finalmente declaró la guerra al Eje el 27 de marzo de 1945. Berlín estaba ya prácticamente en ruinas, bajo el martilleo de la artillería soviética. Fue una decisión recibida con cinismo por las potencias aliadas, que la vieron como un oportunismo de último minuto, y con una amargura profunda por aquellos sectores internos que habían defendido la neutralidad a ultranza como una cuestión de honor nacional. Pero la guerra no terminó para Argentina con la firma de los tratados de paz en Europa y el Pacífico. El fin de las hostilidades solo dio paso a un nuevo capítulo lleno de sombras y enigmas que persisten hasta el día de hoy. En los meses posteriores a la rendición alemana, el misterio se profundizó de una manera que capturó la imaginación del mundo entero. En julio y agosto de 1945, cuando el mundo ya celebraba la paz, los submarinos U-530 y U-977 emergieron de las profundidades para entregarse en el puerto de Mar del Plata. Sus tripulaciones estaban exhaustas, sus naves desgastadas por meses bajo el agua. ¿Por qué eligieron Argentina para rendirse habiendo puertos aliados mucho más cercanos? Este evento desató una tormenta de teorías conspirativas sobre la ruta de las ratas. Se hablaba de jerarcas nazis ocultos en las profundidades de las naves, de documentos secretos de tecnología avanzada y de tesoros destinados a financiar un cuarto Reich en las vastas extensiones de la Patagonia. Aunque las investigaciones oficiales descartaron la presencia de Hitler o altos mandos, el mito se instaló para siempre en la psique colectiva. El legado de la neutralidad argentina es una cicatriz compleja y profunda en su historia moderna. No fue solo una cuestión de simpatías ideológicas hacia un bando o el otro, sino un choque brutal entre la ambición de una nación joven por mantener su soberanía y las realidades geopolíticas inexorables de una guerra total. El país emergió de la contienda con las arcas llenas de divisas y oro, fruto de sus exportaciones ininterrumpidas, lo que permitió a Perón financiar un estado de bienestar masivo. Sin embargo, este beneficio económico vino acompañado de un estigma diplomático y un aislamiento político que le costaría caro en el nuevo orden mundial de la Guerra Fría. La transformación interna que se gestó durante esos años de aislamiento forzado dio paso a un cambio radical en el tejido social, donde el nacionalismo y la industrialización se convirtieron en los nuevos pilares del país. Al final, Argentina aprendió una lección amarga en el teatro de la historia. En una guerra que consume al planeta entero, el silencio no siempre garantiza la paz. Y la neutralidad tiene un precio que a veces se paga durante generaciones en términos de reputación e influencia internacional. Hoy, cuando caminamos por las calles de Buenos Aires, observamos la arquitectura neoclásica de sus edificios o miramos el horizonte en las ventosas costas de Mar del Plata, todavía podemos sentir los ecos de esos años de sombras y secretos. Los viejos archivos de inteligencia, muchos de ellos aún guardados bajo llave, nos recuerdan que, durante 6 años, este país fue el escenario de una guerra silenciosa, una batalla de voluntades que se libró lejos de las trincheras, pero con la misma intensidad emocional. ¿Fue la neutralidad un acto de pragmatismo inteligente o un error histórico de proporciones épicas? Esa es la pregunta que sigue flotando en el aire, invitándonos a mirar más allá de los mitos y a descubrir la verdad que se oculta tras las cortinas del tiempo.